Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después de las correrías evangélicas de nuestro Señor por Galilea, vuelve a Cafarnaúm. El Evangelio dice a su ciudad, es la ciudad de residencia, no donde había nacido, ni tampoco Nazaret, donde había vivido, sino Cafarnaúm. Y el episodio que tuvo allí lugar es relatado por los tres sinópticos, es decir, por San Mateo, que la liturgia toma su evangelio para este domingo, San Marcos y San Lucas. La introducción de ese episodio es propia justamente de San Lucas, que dice: un día estaba ocupado el Señor y unos fariseos y maestros de la ley estaban allí sentados, habiendo venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea, así como de Jerusalén, y el poder del Señor le impelía a sanar. Esa frase tan propia de San Lucas, con la que expresa esa presencia tan amplia y conjunta de fariseos y de doctores, hace pensar en una cruzada de espionaje contra nuestro Señor, más que en un simple movimiento de curiosidad ante Él. Esto nos indica que estamos en una época ya avanzada del ministerio público de nuestro Señor. Él ha enseñado por muchas partes, ha hecho muchos milagros, y San Lucas pone esa frase que precisamente es todo como un compendio de la obra taumatúrgica de nuestro Señor. El poder del Señor le impelía a sanar, o sea, lo movía, lo azuzaba a sanar. Tan manifiestos eran sus milagros que San Lucas tiene que expresarlo de esa manera. Y el portento, objeto del Evangelio de hoy, es tal vez uno de los más clamorosos obrados por nuestro Señor. Clamoroso en el sentido de que todo un pueblo, toda una aldea, como Cafarnaúm, bastante densa, bastante poblada, más las clases dirigentes, los escribas, los fariseos, no solamente de esa ciudad, sino de Galilea, de Judea e incluso de Jerusalén, estaban allí presentes. Y contrasta justamente el afán de las multitudes en presenciar, en escuchar, en tocar a nuestro Señor, con su tranquila actitud. Él está en el interior de la casa, lo más probable, dicen los exégetas, que sea la casa de San Pedro, allí en Cafarnaúm, sentado como corresponde a un doctor, anunciando la palabra, predicando el Evangelio. Y mientras Jesús predicaba, un espectáculo emocionante se ofrece a los ojos de todos. Tratemos de hacernos una idea. Nuestro Señor al interior de la casa, todo el exterior rodeado, lleno de gente, fariseos y escribas allí cerca de nuestro Señor, acechándole, y mientras tanto 4 hombres que llevan una litera, una camilla, tendido en ella un infeliz paralítico, y que van forcejeando los 4 para tratar de abrirse paso entre la multitud y llevar el paralítico al interior de la casa y ponerlo en presencia de Jesús para que lo cure. Y como no pudiesen ponérselo delante, esto no lo trae San Mateo justamente, hay que ir a San Marcos y a San Lucas, a causa de esa multitud no pueden acercarse, y su fe, su confianza les sugiere un curioso ardid. En vez de atravesar la puerta que daba a la calle, tomarán la escalera exterior, subirán al techo de la casa, abrirán un boquete en el techo y por él descenderán la camilla para poner justamente al paralítico delante de Jesús. Evidentemente que aquellas casas no eran como las nuestras, con hormigón armado, sino que el techo estaba hecho con ramas y con lodo. En algunos casos podía haber tejas, pero era fácil de correr
de despejar eso y hacer un boquete para justamente por allí después descender la camilla. Grande es la fe de los camilleros como del enfermo para someterse a semejante procedimiento, para apelar a nuestro Señor a la curación. Y Jesús justamente les alaba por ello. Y va a premiar esa fe, esa confianza, dando al enfermo más de lo que pide. Vino a pedir la salud del cuerpo, la curación de la parálisis, y nuestro Señor va a curarle el alma. Dirige primero entonces nuestro Señor al infeliz y a los escribas que estaban allí, que ni siquiera se atreven a tocarlo ni mirarlo al paralítico. Dirige nuestro Señor al paralítico palabras suavísimas de amor y de consuelo. Confía, hijo. Son dos palabras que abren el pecho, el corazón a la esperanza. Confía, hijo. Ánimo, que vas a conseguir todavía más de lo que pides. Pides la salud del cuerpo y te vas a encontrar también con la salud del alma. Ya desde ahora tenemos que comprender claramente que el cuerpo no vale lo que vale el alma. El alma vale más que el cuerpo. Una anécdota en la vida del cura de Ars nos ilustra sobre eso. Un día se equivocó y prendió su candela, su farol, utilizó para ello un billete de banco en vez de un simple papel. Y la mujer que le ayudaba, que a veces allí, lo empezó a retar, se escandalizó, porque había quemado un billete. Y el cura de Ars le dice: ¿qué tanto lío armas? Si me hubieses visto cometer un pecado venial, no armarías tanto lío. El cuerpo no vale tanto como el alma. Un billete de banco y armamos un escándalo y cometemos pecados veniales y pecados veniales y pecados veniales y no nos preocupamos. Y aquí la parálisis y los pecados. Confía, hijo. En este pasaje hay dos temas: una curación y el poder de perdonar los pecados de parte de nuestro Señor. O sea que el texto, sobre todo en San Mateo, tiene un marcado y definido valor apologético, por la necesidad de interpretar el perdón de los pecados como un atributo divino en aquel que lo obraba. Nuestro Señor va a demostrar que es Dios. Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, entonces, dice al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Con razón se puede preguntar por qué nuestro Señor le perdona los pecados cuando no es eso lo que se le pide, sino la salud corporal. Cuando el Señor se disponía a curar al paralítico, le perdona primero los pecados, dando a conocer que por sus culpas estaba enfermo. No siempre es así. Recuerden la curación del ciego de nacimiento, los apóstoles le preguntan claramente: ¿es culpa de él o es culpa de sus padres que nació ciego? Y nuestro Señor dice: no es culpa de él ni de sus padres, sino que es para la gloria de Dios. Porque le iba justamente no a restituir, sino a conferirle, a darle la visión, porque había nacido ciego de nacimiento. En otros casos, sí, la enfermedad es consecuencia de los pecados. Y hoy día lo seguimos viendo eso. Entonces, muchas veces la gente blasfema ante una enfermedad, ante una muerte, y ni se les pasa por la cabeza si eso es consecuencia de pecados. Caso de un niño que nace enfermo. ¿Qué culpa tiene el pobre niño, más allá del pecado original? Ninguna. Pero, ¿qué hizo su mamá? ¿Qué hizo su papá? ¿Qué comieron? ¿Qué tomaron? ¿Qué ingirieron?
¿Qué pastillas? Y Dios castiga sí, Dios castiga en el niño los pecados de los padres. A veces son los pecados personales castigados por una enfermedad o alguna otra desgracia, y a veces son los hijos que son castigados por los pecados de los padres. Cuando el Señor se disponía entonces a curar al paralítico, le perdona primero los pecados y da a conocer con eso que por sus culpas estaba enfermo. Al tullido en la piscina probática, capítulo 5 de San Juan, le dirá después de curarlo: no vuelvas a pecar, no sea cosa que te ocurra algo peor. Y aquí estamos ante un caso semejante. Los fariseos, mientras tanto, no se atrevían a dar a conocer sus intenciones porque temían a las turbas. Y así solamente meditaban en su corazón y a lo sumo cuchillarían entre ellos en voz baja. Y por eso dice: entonces algunos escribas comenzaron a decir interiormente: este blasfema. Dicen que Cristo blasfema porque se arroga lo que es propio de Dios, perdonar los pecados. San Mateo no lo dice, pero San Marcos y San Lucas sí lo dicen, y agregan que ellos dicen: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Este blasfema. ¿Por qué? Porque ¿quién puede perdonar los pecados sino solamente Dios? Es decir, se está arrogando la divinidad. Por eso decía que tiene un valor apologético este episodio. Y los escribas que oyen a Jesús lo saben, conocían lo que dice Isaías: yo soy el que borro sus iniquidades. Pero no conocían o no entendían lo que dice el mismo profeta Isaías: puso el Señor en él las iniquidades de todos nosotros. Y tampoco se acordaban lo que había dicho San Juan Evangelista: he ahí el Cordero de Dios, el que quita, el que porta, el que lleva el pecado del mundo. Se puede entender quitar o llevar sobre sí el pecado del mundo. Lo acusaban entonces de blasfemia, precipitando así su sentencia de muerte. De hecho, lo van a condenar a muerte por blasfemo, por reconocerse Dios el jueves santo por la noche. Y por eso Jesús, que comprendía sus pensamientos, se muestra como Dios y le dirige estas palabras: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Como si les dijera: ¿puedo perdonar a los hombres sus maldades? Con el mismo poder con que penetro vuestros corazones. Oh fariseos, vosotros decís: ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y yo os respondo: ¿quién puede conocer los secretos del corazón sino solo Dios? He aquí que conozco vuestros pensamientos, luego soy Dios. La conclusión se sigue perfectamente. Jesús, lejos de retractarse de la acusación que le hacen los fariseos, que pensaban que por sus palabras se igualaba con Dios, confirma ese pensamiento al decirle: leo vuestros pensamientos. Si no fuera igual al Padre, él hubiese dicho: estoy muy lejos de tener poder de perdonar los pecados. Pero no fue así, sino que afirmó todo lo contrario, tanto en sus palabras como con el milagro que va a hacer seguidamente. Por eso decía que todo esto tiene un valor apologético. Con esto prueba que Jesucristo es verdaderamente Dios, porque al igual que Dios puede perdonar los pecados. Se engañan entonces los judíos, que si bien creen que Dios puede perdonar los pecados, sin embargo no quieren creer que Jesucristo es Dios. Mas, deseando salvar a esos hombres, que eran maliciosos, que eran malos, el Señor
manifiesta que es Dios por el conocimiento que tiene de sus cosas ocultas, así como el poder de obrar. Como si les dijese, con la misma majestad, con el mismo poder que leo vuestros pensamientos, puedo perdonar los pecados a los hombres. Y los escribas, al tratar de difamar a nuestro Señor, a pesar suyo, contribuyeron con su envidia a hacer brillar todavía más la gloria de nuestro Señor a través de ese prodigio. Y ese milagro va a ir en contra de la hipocresía de los fariseos. Así nuestro Señor da vuelta, ¿no es cierto?, a todo el argumento de ellos, y a través de esos malos pensamientos va entonces nuestro Señor a demostrar su divinidad. Pero antes de dar esa prueba, les hace una pregunta ceñida, gravísima por su contenido teológico. Y acá tenemos que prestar bien atención. Tenemos que reflexionar. Nuestro Señor les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Te son perdonados los pecados? O decir, levántate y anda. Entonces tenemos que pensar, ¿qué es más fácil decir? Y aquí el verbo decir está puesto no para significar palabras, sino para significar acciones. Porque decir es tan fácil decir una cosa como la otra. El problema es hacerlo. Entonces las palabras están por las acciones. ¿Qué es más fácil hacer? ¿Perdonar los pecados o curar al paralítico? Eso es lo que significa la pregunta de nuestro Señor. Si solo significara palabras, tan fácil sería decir, te son perdonados los pecados, como decir, levántate y anda. Decirlo es tan fácil una cosa como la otra. Pero si significa acciones, ¿qué es más fácil hacer? ¿Perdonar sus pecados al paralítico o sanarlo de su parálisis? Y es evidente que mucho más difícil es perdonar los pecados que curar al paralítico. Como afirma San Agustín, es más difícil justificar al hombre que crear el cielo y la tierra. Pero, como el milagro de hoy se trata de palabras seguidas de un efecto visible, confirmable, corroborable, que debe ser comprobado, en ese sentido es más difícil decir levántate y anda que decir te son perdonados tus pecados. ¿Por qué? Porque los presentes no pueden ver si efectivamente se le han perdonado los pecados. Y en cambio no podrán dejar de observar si el paralítico se levanta, carga con su camilla y se va a su casa. Cuando se trata de perdonar, la autoridad del que lo dijese no puede sufrir menoscabo, pues no se puede comprobar si se produjo o no. En cambio, tratándose de curar al paralítico milagrosamente, instantáneamente, sí que se pone en riesgo la autoridad. Pues si no se realiza, si el paralítico sigue allí en su camilla sin poder levantarse, la autoridad del que lo dijo, levántate y anda, queda menoscabada. Pierde credibilidad, pierde prestigio. Sin embargo, en concreto, curar a un paralítico, más aún resucitar a un muerto, es mucho más fácil que perdonar los pecados, porque como dice San Agustín, quien te hizo a ti sin ti, te resucitará a ti sin ti, pero no te justificará sin ti. Por eso dije, presten atención, reflexionen, porque esto va muy hondo. Quien te hizo a ti sin ti, evidentemente que Dios no nos pidió consejo ni autorización para crear nuestra alma. Quien nos resucitará sin nosotros, sin embargo, no
puede justificarnos sin nosotros. Con eso el Señor certifica la cura del espíritu por la del cuerpo, el perdón de los pecados por la curación de la parálisis, demostrando lo invisible por lo visible, lo más difícil por lo más fácil, aunque no lo creyesen así los fariseos, porque ellos suponían más difícil sanar el cuerpo como cosa que debe manifestarse a ojos vistas, y más fácil la cura del espíritu como escondida, esa medicina queda oculta. Y por eso es que discurrían de ese modo. He aquí que renuncia a curar el cuerpo visible, la parálisis, y dice que cura el espíritu invisible, perdona los pecados. Es claro que si pudiese restablecer la salud del cuerpo, no se hubiese refugiado en lo que no es comprobable, como es el perdón de los pecados. Porque esto le vienen a pedir la curación de la parálisis, como no la puede hacer, dice que le perdona los pecados. Y nuestro Señor comprende toda esa deducción y entonces les dice: hipócritas, ¿por qué estáis pensando en vuestros corazones tal y cual? ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda, o te son perdonados tus pecados. Y entonces va a pasar ahora a lo que en lo concreto, en lo verificable, es más difícil, para que se pruebe entonces aquello que no es verificable, y por lo tanto sería mucho más fácil decir simplemente: te perdono los pecados. Como el espíritu es más importante que el cuerpo, así también es más importante perdonar los pecados que sanar el cuerpo. Sin embargo, aunque el poder de sanar el cuerpo y el poder de perdonar los pecados es realmente uno y el mismo, entre el decir y el hacer hay gran diferencia. Y el Salvador quiere probar que puede hacer ambas cosas. Y por eso pregunta: ¿qué es más fácil? Como si les argumentase: es claro que es más fácil fortalecer el cuerpo del paralítico, pues cuanto más noble es el alma que el cuerpo, tanto más excelente es la absolución de los pecados. Pero con esto no lo creéis, porque está oculto. Entonces añadiré lo que es de menor importancia, aunque sea más ostensible, a fin de que por aquello que se demuestra, se ve, se corrobora, también creáis aquello que no se ve. Como si dijera: curando el cuerpo, que os parece más difícil, yo os mostraré la curación del espíritu, que es lo que verdadera y realmente ofrece dificultad. Y porque es más fácil decir que hacer, y como existía aún la oposición con los fariseos, porque todavía no se había hecho notoria la obra, entonces pasa a la acción y dice: pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, entonces se dirige al paralítico y le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero es muy importante ese para que veáis, para que sepáis, para que comprendáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, entonces pasa a la obra. Para que comprendáis que puedo hacer lo más difícil, aunque no sea corroborable, paso a lo que es más fácil, pero que vosotros pensáis que no puedo hacer. Y entonces cura al paralítico. Y hace entonces un milagro visible para probar otro milagro invisible, aunque sea obra del mismo poder. Pues se necesita tanto poder para curar instantáneamente, sin ningún remedio, las enfermedades del cuerpo, como sanar los vicios del espíritu, es decir, los pecados. El milagro que se verifica en el cuerpo no es más que un símbolo del que se opera en el espíritu. Y por eso agrega: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados en la tierra. Por eso también les demuestro que curo al paralítico. ¿Por qué dice esto? Porque si bien tanto el que ha de caminar
como el que lo vean marchar pueden dar testimonio de las palabras, levántate y anda, y si se levanta y anda, tanto el que se levanta como los que lo ven andar pueden corroborar eso. Sin embargo, aquel que puede perdonar los pecados, solamente él puede saber si efectivamente el paralítico quedó absuelto de sus pecados. El que perdona los pecados es el mismo que sana al paralítico, pero la curación del paralítico la pueden comprobar todos, el perdón de los pecados solamente Dios. En este caso, nuestro Señor también lo puede corroborar, porque es Dios. En el caso de la absolución sacramental, solo Dios. Ni el confesor, ni el penitente. Nunca podremos tener la certeza, así como el milagro de caminar el paralítico, de la absolución, del perdón. Eso lo sabe Dios solamente. Quien perdona es el único que lo puede saber. Entonces, si eso es así, podría alguno objetar que nuestro Señor Jesucristo no concluyó lógicamente su raciocinio, pasando al milagro. Es decir, si perdonar los pecados es de verdad más difícil, con la curación del paralítico probaría que puede hacer lo que es más fácil. Pero, ¿y lo más difícil, que es perdonar los pecados? ¿Lo puede hacer realmente? Esa podría ser una objeción. Y ya he dicho que en el milagro se trata de palabras seguidas de su efecto visible. Y lo que Jesucristo pretendió demostrar fue que era digno de crédito. Y lo consigue con el milagro, que es más fácil de probar visiblemente, con su resultado, con su efecto manifiesto. Y como si el Señor dijera, si no engaño cuando digo levántate y anda, donde se puede poner en riesgo la autoridad del que lo dice, tampoco engaño cuando digo te perdono tus pecados. Que sí, la autoridad puede no tener menoscabo porque eso no se puede comprobar. Si no engaño al curar al paralítico, tampoco engaño al decir que le he perdonado sus pecados. De ese modo, por una cosa que se puede demostrar externamente, se granjea el crédito para otra que no puede probarse por el efecto sensible. Y la respuesta a la cuestión planteada por nuestro Señor era pues obvia. Para curar instantáneamente a un paralítico, con un solo acto de imperio, se requiere el poder de Dios. Igual que para perdonarle los pecados. Por lo tanto, si poseo la potestad de curar instantáneamente, poseo también la potestad de perdonar los pecados. Y si poseo la potestad de perdonar los pecados, soy Dios, porque bien decís, solamente Dios puede perdonar los pecados. En ese episodio se manifiesta la gran locura de aquella gente sin fe. Porque mientras confesaban que solo Dios puede perdonar los pecados, no quieren creer que Jesucristo sea Dios quien perdona los pecados y que para probarlo ha curado instantáneamente al paralítico. Es decir, se prueba que Cristo es verdaderamente Dios porque puede perdonar los pecados y se prueba que puede perdonarlos porque cura instantáneamente al paralítico. Y el Salvador entonces primeramente curó perdonando los pecados, que era aquello para lo cual él había venido, ha venido al mundo para el perdón de los pecados, y entonces hace primero lo primero. Y para que no dudasen de ello los incrédulos, hace el manifiesto milagro de la curación del paralítico. Confirma la palabra con la obra. Y para demostrar el milagro oculto, la cura del espíritu, pasa por la medicina externa del cuerpo. Y dice expresamente, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados. ¿Qué significa eso? Quiere demostrar que a su potestad divina
le ha unido de un modo indivisible la naturaleza humana. Tiene el Hijo del Hombre, el Verbo de Dios encarnado, tiene en la tierra el mismo poder que tiene en el cielo. El Hijo de Dios, el Verbo eterno, se ha unido una naturaleza humana, la ha asumido en su persona, unión hipostática, y tiene en la tierra el mismo poder que tiene en el cielo. Aunque se ha hecho hombre, sigue siendo el Verbo de Dios. Y por más que esté en la tierra, no deja por eso de conocer y de conceder la remisión de los pecados y de hacer milagros. La humanidad, pues, no disminuye en nada las propiedades de la divinidad, ni la divinidad rechaza que el Verbo de Dios se haya hecho Hijo del Hombre según la carne. En el breviario de hoy está el Evangelio y el comentario del Evangelio de hoy, y que comienza, como ustedes ven en San Mateo, que nuestro Señor subió a la barca, atravesó el lago y fue a su ciudad, Cafarnaúm. Y se preguntan los padres de la iglesia, ¿qué significa esto? ¿Acaso, si es Dios, no podría haber abierto el lago como abrió el Mar Rojo para que cruzaran los egipcios? ¿Acaso no había caminado sobre las aguas en medio de aquella tempestad cuando se les apareció a los discípulos? E incluso le dijo a Pedro que viniese caminando, y empezó a caminar, pero después, al dudar, comenzó a sumergirse. ¿Por qué Jesús sube a una barca? Incluso podría haber pasado volando. Porque es el Hijo del Hombre, dicen los padres de la iglesia, para demostrarnos que ha asumido una naturaleza humana y se somete a ella. Y salvo necesidad de obrar un milagro, tiene que hacer lo que habitualmente debe hacer alguien que tiene una naturaleza humana. Y en este caso, para atravesar un lago, subirse a una barca. Y sin embargo, del otro lado del lago, va a perdonar pecados y va a curar paralíticos. Entonces, muy importante todo ese resumen, ¿no es cierto? Y tal como lo explican los padres de la iglesia. El Salvador curó perdonando y luego prueba que perdona sanando la parálisis. El momento sería de gran emoción. Jesús había llevado las cosas a un terreno en que se imponía la realización del milagro, y es siempre una cosa pasmosa, porque la intervención de lo sobrenatural siempre causa asombro. Ante escribas y fariseos, temerosos y vacilantes, Jesús toma un aire de imperio, se dirige al infeliz y le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Carga tu camilla, para hacer más evidente el milagro, porque no solamente le restituye el movimiento del cuerpo, sino las fuerzas. Después de meses y años de estar paralítico, tullido, evidentemente no tendría mucha fuerza para levantar una camilla. Y sin embargo se levanta, carga la camilla y se va a la casa. El efecto de la palabra de Jesús es total. Le dice que se levanta y se levantó, y rápido, instantáneamente, al momento. El milagro es sobreabundante porque no solamente le da el movimiento del cuerpo, sino también las fuerzas. Carga la camilla y a la vista de todos, pasa en medio de todos. No tuvo necesidad en este caso de volver a trepar al techo y bajar por la escalera. Imagínense el estupor de todos, lo dejan pasar y lo van mirando cómo tranquilamente se va a su casa con su camilla. Los escribas y los fariseos pensaban que solo Dios puede perdonar los pecados y que Cristo no era Dios. Nuestro Señor les prueba que es Dios y que también como hombre perdona los pecados. No como un hombre cualquiera, sino como un hombre Dios, es decir, Dios encarnado. Y está esa fuerza, tienen esas palabras, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados.
Y en verdad, cuando habló al enfermo, al principio, Jesús le había dicho, no le dijo, te perdono tus pecados, sino, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, yo te perdono tus pecados, sino, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero al resistirse los fariseos a creer en él, Jesús les presenta su gran autoridad, su gran potestad, diciéndoles que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, y se los prueba curando al paralítico, diciendo, yo te digo, levántate. Ahora sí, soy yo quien te dice, levántate, carga con tu camilla y vete a tu casa. Le demuestra así el perdón de los pecados por medio de la curación del cuerpo, demuestra la curación del cuerpo cuando le manda que se lleve su camilla a su casa. Para quienes no son de buena voluntad, como le sucedió a los escribas y a los fariseos, no sirve todo esto más que para exacerbar su odio, su rencor contra Jesucristo y contra su obra. Los incrédulos miran al que se levanta y se admiran de que se marche. Y hasta ahí llegan. Mientras tanto, los hombres que presenciaron ese hecho no le dieron la verdadera interpretación. El resto de los que estaban en Cafarnaúm no le dan importancia a la remisión de los pecados, que era lo más importante, y se admiraron tan solo de lo que saltaba a la vista, que era la curación de la parálisis. Y por eso dice el evangelista, las turbas, al ver este prodigio, se llenaron de temor y dieron gracias a Dios que dio tal poder a los hombres. No creen en que Jesús sea Dios. Dan gracias a Dios que le haya dado ese poder a ese hombre. Como a lo largo de la historia de la Iglesia habrá habido otros tantos que se asombraron de que Dios dio el poder a Pedro o a Bernardo o a Pío de hacer milagros. El milagro no lo hace ni Pedro, ni Pablo, ni Pío, lo hace Dios. Pero se sirve de Pedro, de Pablo o de Pío. Y acá piensan ellos que Dios se sirve de Jesús, pero no creen que Jesús sea Dios. Poco a poco los judíos empiezan a alabar a Dios, pero no creen que Jesús sea Dios. Se lo estorbaba la carne. Y pensaban que ya era mucho considerarle como el más sublime de los mortales y que gozaba de ese poder atribuido por Dios. Pero no quisieron creer que Jesús fuese superior a todos los hombres y que fuera verdadero Dios. Quisieron más bien temer los milagros de la mano de Dios que creer en Él. Si hubiesen creído, no hubiesen temido, sino que hubiesen amado, porque el amor perfecto expele el temor. Por lo que concierne a nosotros, entonces, hagamos un gran acto de fe en la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, un gran acto de amor a su divina persona y un gran acto de esperanza en su divino poder. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es Cristiandad, luchando para que Cristo reine.